Este género de planta suele tener un crecimiento bastante rápido en comparación a otras suculentas, lo que hace tenerles que dar un mantenimiento un poco más seguido. Si es tu primera vez por aquí, te doy la bienvenida a Corolla Imperial. Mi nombre es Alberto y aquí hablo sobre diversos temas relacionados con las plantas. Así que si gustas, puedes pasarte por uno de mis videos y también puedes suscribirte a mi canal. Esta planta de seguro muchos la tienen en sus jardines, o por lo menos la que es común. Este es un Calanque Fezkenkoi, que tiene una variegación muy bonita. Elegí esta planta como ejemplo, pues su crecimiento y porte es muy similar a la mayoría de calanques, y por lo tanto servirá para poder mostrarte cómo debemos podar este tipo de plantas. La pregunta del millón ¿es necesario podar estas plantas? Y si sí, ¿cuándo deberíamos hacerlo? Aunque no es estrictamente necesario podarlas, sí se hace por un fin meramente estético, para mantenerlas bonitas y de paso ayudar a sanear algunas partes que estén dañadas. Generalmente se podan para evitar que se vean desarregladas. Como puedes darte cuenta, en esta planta solo la parte de arriba tiene hojas y toda la parte de abajo ya se ha quedado sin ellas. Solamente se ven sus tallos descubiertos y sus raíces aéreas, que ahorita veremos qué hacer con ellas también. Y como la forma de cultivarlos generalmente suele ser siempre en forma erguida, sí debemos de podarlos, pues entre más altos sean sus tallos, más peso tiene la planta y más probabilidad hay de que alguna lluvia fuerte o alguna ventisca termine por tumbar la planta o romper sus tallos. Si tú la cultivas de manera rastrera, como suele crecer en la naturaleza, no tendrás que hacer eso, solamente quitar las partes que están algo dañadas. Yo le coloqué este pequeño soporte con un palito de madera, justo porque el peso es demasiado para todos los tallos. La época ideal para podarlos es terminada su floración, que yo ya voy súper atrasadísimo con eso, pero quería esperarme para ver qué hacía la planta y también poder grabar este video. Esta planta comienza a prepararse para florecer en donde vivo a finales de invierno, para una vez entrada la primavera comenzar a florecer, y termina su floración a finales de abril o mayo. Una vez terminada la floración, la planta comenzará a formar estos brotes en la parte superior de los escapos florales. Estos también los podemos utilizar para propagar, pero al inicio son súper pequeñitos y no te aconsejo retirarlos inmediatamente, pues no se lograrán muchos de ellos. Te aconsejo solamente utilizar los que tienen bastante color verde en sus hojas, ya que si son completamente blancos no servirían para nada. Igual fíjate que yo no conservaría todos, pues no es una planta que sea difícil de propagar, además de que estos pequeños brotes tardarán mucho tiempo en que sean una planta adulta. Lo primero que vamos a ir haciendo es ir quitando los brotes nuevos de los escapos florales. Como puedes darte cuenta, algunos ya están deshidratándose, que es justo porque los escapos florales ya están perdiendo agua. Por lo tanto, solamente rescataremos aquellos que se vean mejor, como por ejemplo este de aquí. Esto lo podemos retirar solamente con la mano, porque se despegan bastante fácil. Hay que tratar de manipularlos lo menos posible de sus hojas y con un pequeño giro se despegan fácilmente. Como puedes darte cuenta aquí, este pequeño brote comenzó a sacar una raíz aérea para poder alcanzar el sustrato. En este caso vamos a quitarlo con todo y raíz. Aquí hice un pequeño acercamiento para mostrarte de cerca cómo hacerlo. Tomamos entre sus hojas, tomamos la parte del escapo floral, como puedes darte cuenta, y hacemos un pequeño giro y lo zafamos. Todos los demás brotes restantes de los escapos florales no los usaré para propagar y simplemente los retiraré, pues la mayoría de estos ya están deshidratados o muchos de ellos son completamente blancos. Te vas a dar cuenta que entre más tiempo dejes estos pequeños brotes en los escapos florales, es muy probable que ellos comiencen a formar pequeños brotes nuevos de entre sus hojas, que con el tiempo también van a generar nuevas plantas. Ahora vamos a retirar todos los escapos florales que estén secos. Para podar vamos a utilizar una tijera de poda. Yo te aconsejo que sea una de estas y no sea alguna tijera para papelería, ya que estos suelen hacer un corte que solamente va a estar aplastando los tejidos de la planta. Asimismo, es importantísimo siempre desinfectar nuestras herramientas de trabajo,
Puedes usar alcohol, también puedes usar cloro. En este caso yo lo utilizo a la llama para tener una mejor desinfección. Pero eso sí, recuerda, si utilizas el fuego, siempre deja reposar tus herramientas para que no vayas a quemar la planta. Vamos a quitar todas las partes que estén secas. Para mostrarte un poco más de cerca, vamos a tomar de guía este escapo floral y vamos a seguirlo hasta donde se une. Entonces aquí tenemos el escapo floral. Esta es la primera hoja que sigue y que sigue viva. Entonces vamos a hacer el corte aquí. Ok. Cuando vemos esta planta por acá arriba, pues pensará, bueno, esta es una vara floral, esta es otra, son dos plantas diferentes. Pero si nos vamos hasta abajo, ese sería el tallo principal. Y si seguimos este tallo, vamos a ver que esta planta se bifurca en varias partes. Por lo que la primera floración es esta de aquí, de hace 2 años. Después esta planta genera nuevos brotes y tenemos aquí la floración de este año. Pero esta floración fue desde un brote como estos, que como sabemos genera nuevos brotes después de la floración. Asimismo, este también es un brote de este año, que eventualmente van a ser brotes que van a florecer. Y este de acá es otra floración, es la floración de este año, que ya le quitamos todos los brotes nuevos. Y el brote de este año sería ese pequeñín de ahí. Entonces, como puedes darte cuenta, esta planta tiene ese tipo de crecimiento. En la naturaleza, este mecanismo hace que estas plantas ganen terreno mientras van creciendo y vas a encontrar en una planta adulta floraciones y nuevos brotes continuamente. Una vez que hayamos retirado los escapos florales, pasaremos a darle mantenimiento a la parte de abajo, que sería retirar las raíces aéreas. No retiraremos todas, solamente las que no han alcanzado el sustrato y por ende no han enraizado, ya que las que han alcanzado el sustrato ya cumplen una función para la planta, de absorber nutrientes y también agua. Muchos calanques hacen esto, de hecho en su hábitat natural, como tienen un hábito rastrero, lo que hacen es ir creciendo horizontalmente y de alguna manera van ganando terreno, expandiéndose por todo el lugar donde habitan. No te preocupes, no les va a pasar absolutamente nada, solamente hay que ir retirando las raíces. Esto además nos va a ayudar a ver un poco más la forma de la planta para el momento de podar los tallos, para que no nos estorben demasiado las raíces. Muchas veces se piensa que las raíces aéreas aparecen en las plantas porque la planta está buscando sustrato. Y quizás sí, en algunos casos puede ser posible que las plantas por alguna razón hayan perdido sus raíces, que hayan tenido contacto con el sustrato y por ende van a generar raíces aéreas. Pero en este caso es un poco diferente. Digamos que por la naturaleza de estas plantas generan raíces aéreas aunque estén en excelente estado. Aquí hice un acercamiento para mostrarte a detalle cómo vamos a hacer los cortes. En este caso, con la parte más puntiaguda de la tijera vamos a hacer el corte. Como ves, es bastante sencillo. Cuando las raíces aéreas de estas plantas se llegan a lastimar o simplemente necesitan hacer sustrato, lo que hacen es bifurcarse muchas veces, como por ejemplo en este caso. ¿Te das cuenta? Esta es la raíz principal, por así decirlo, y estas son las raíces secundarias. Como puedes darte cuenta, ya se ve mucho más despejada toda esta zona, ya se ve mucho más armónico, de hecho hasta se podría quedar así, pero obviamente vamos a terminar de podarla.
pero por lo menos ya nos da una idea de cómo tiene que ir más o menos quedando. En esta zona podemos ver las raíces que efectivamente ya están enterradas en el sustrato. O sea, por ejemplo, en este caso está enterrada en el sustrato. También esta está enterrada en el sustrato. Recuerda que todo lo que saquemos de poda, ya sean raíces aéreas, tallos, escapas florales, todo se puede aprovechar. De hecho, los puedes cortar súper bien chiquitos y agregarlo a donde estés haciendo compost o incluso utilizarlo como cobertura para alguna planta. Una vez terminamos esto, pasaremos a la parte donde hay que poner mucha atención. Pues de esto depende que la planta genere brotes sanos y que los esquejes que saquemos enraicen exitosamente. Como puedes ver, son varios tallos los que tiene esta maceta, que serían varias plantas. Lo que haré yo es dejar una parte del tallo de abajo para que la planta rebrote por ahí, ya que además es estéticamente bonita. Aquí haré un acercamiento para mostrarte a detalle cómo es que tenemos que cortar y en qué zona. Aquí tenemos este ejemplo. De donde sale cada par de hojas se le llama nudo, y la parte que no las tiene, entrenudo. Ahorita te mostraré en una parte donde ya no tiene hojas para que sepas diferenciarla. Ahora, en esta parte que ya no tiene hojas, los nudos los podemos diferenciar ya que son un poco más hinchados y siempre dejan estas estructuras cuando las hojas se caen, llamadas cicatrices foliares. Esto nos servirá de ayuda para diferenciar dónde está un nudo y dónde está un entrenudo. El corte debe hacerse justo en la mitad del entrenudo, justo aquí. O en todo caso, yendo desde la parte de abajo, dejando la mayor parte del entrenudo en la parte que quedará en la planta. ¿Esto por qué? Porque estas plantas solo generan raíces y brotes nuevos en los nudos, y por dos razones principales. Por ejemplo, si este pequeño brote estuviera mucho más cerca de la zona de corte que hicimos en el entrenudo, tendría más chance de secarse, pues siempre en un corte existe una zona que se forma como forma de defensa, la cual la crea la planta para aislar sus tejidos del ambiente, y esta zona variará dependiendo de la rapidez con la que se forme y también si existe la entrada de patógenos o no. Si esta zona se prolonga mucho hacia la parte de abajo, puede comprometer a estos pequeños brotes. Vamos a comenzar con este tallo y si vamos bajando vemos que aquí se bifurca y bajamos más y más. Vamos a ver que está conectado a otro tallo y conectado a un tallo que fue el principal. A mí me gusta la forma que tiene este tallo, como puedes ver sale de esta manera. Y obviamente quiero conservar esa parte del tallo. Además tiene ese brote nuevo que salió aquí, así que no lo quiero sacar. Lo que quiero dejar es la parte de arriba, así que haremos un corte en esta zona de aquí. Entonces, como ya sabemos, tenemos que hacer un corte justo en la mitad del entrenudo. Y también tenemos que hacer eso mismo, puesto que si dejamos, por ejemplo, esta parte va a ser la parte del esqueje. Si la zona de corte está muy cerca de su entrenudo, lo que va a pasar es que las raíces en formación también pueden perderse. Así que hay que considerar siempre hacerlo a la mitad. Y un tip que te voy a decir para lo siguiente es que vamos a hacer un corte en diagonal. Vamos a colocarlo así. Y hacemos el corte. Como puedes dar cuenta, queda la misma distancia de entrenudo entre ambas partes. Es importante siempre estar colocando azufre en polvo o algún cicatrizante que tengas en los cortes que hagamos, tanto en el esqueje como en los tallos que dejamos en la maceta. Y por el momento iremos dejando cada uno de los esquejes de manera horizontal, pero solamente un ratito, ¿ok? Aquí en este caso, este tallo principal se bifurca hacia arriba, como puedes darte cuenta, pero yo quiero conservar esa forma. Entonces, lo que voy a hacer es dejar estos conectados a este principal, también a este, y el corte se hará en esta zona de aquí. Voy a cortar aquí. Estos brotes de acá no los voy a retirar, puesto están saliendo desde la parte de abajo, así que eso es lo que está esperando que sea la planta. Este sí lo voy a retirar ya que no está creciendo de una buena manera, ya que está creciendo desde abajo, hizo un giro
buscando la luz, pero eso lo hace un brote muy débil. Entonces vamos a sacarlo. Como puedes ver, así va quedando, solamente ahorita le voy a dar los últimos detalles, pero gracias a esto ya estos tallos no representan ningún peso para esta estructura. Una vez terminado el mantenimiento y la poda de esta planta, como puedes darte cuenta, sus tallos ya se ven mucho más limpios. Solamente hay que esperar a que vuelvan a rebrotar. Y ahorita vamos a ver qué hacemos con los esquejes que obtuvimos. Ya que terminamos de hacer esto, aquí va un factor clave para que los esquejes se logren correctamente. Es de vital importancia que nunca de los nuncas coloque los esquejes obtenidos en forma horizontal más de unos minutos. ¿Por qué te preguntarás? Los calanques, la mayoría son plantas especiales, pues responden a la luz y a la gravedad de una manera súper rápida y permanente. Al pasar algunas horas, si es que los dejaste de forma horizontal, notarás que la parte más nueva, como por ejemplo esta, comenzará a enderezarse, como si buscara la luz. Esta respuesta se da en todas las plantas que realizan fotosíntesis y en muchos órganos de ellas, y está mediado por lo que se denomina gravitropismo y fototropismo. Es decir, la planta sensa ambos parámetros, la luz y la gravedad, y dependiendo de la parte de la planta, ésta irá hacia un lado u otro. En el caso de los tallos, buscarán siempre la luz y se alejarán de la tierra. Y en este género, esta acción se da de manera súper rápida, casi como las plantas herbáceas como los tomates. Lo que sucede con esta planta y que hace tener mucho cuidado con ello, es que una vez la planta detectó el cambio en la posición, la parte más joven, que es la más flexible, que sería esta, mandará una señal a la parte de abajo del tallo, en esta zona, para que las células más jóvenes se elonguen y ganen turgencia, mientras que la parte contraria, la parte de arriba, sus células perderán turgencia y no se elongarán. Esto hace que el tallo pueda curvarse, mandando la parte más joven de forma vertical y recuperando así su función de buscar la luz. La contra en esta planta es que sus tallos duran flexibles muy poco tiempo, ya que crea tejidos rígidos rápidamente, por ende esa zona curvada en un día fácilmente creó ya tejidos rígidos. Esto hace imposible volver a tener un esqueje recto y muchas veces al querer regresarle su forma terminamos quebrando el tallo. Aquí te muestro un ejemplo de este fenómeno. En este caso lo que sucedió es que en algún momento la planta estaba creciendo bien, pero el peso de los tallos era mucho y entonces comenzó a cambiar de posición. Al momento de cambiar de posición, la planta detectó esto y comenzó a crecer de esta manera. Y yo, para poder rectificar esto, lo moví otra vez, acomodé los tallos, pero eventualmente esto ya se quedó de esta manera. Este fenómeno se da sobre todo en calanques con borde de este tipo, con tallos rígidos y de crecimiento rápido. Por ejemplo, el calanque tomentosa es más tardado en este proceso y ese sí se puede volver a su forma si no pasaron muchos días. Por eso, siempre colocaremos los esquejes de manera vertical. Yo usaré este recipiente de vidrio para los esquejes que son pequeños, y es importante que esté seco y limpio. Gracias al haber hecho un corte en diagonal, este no quedará apoyado y dejará una zona libre para que exista aireación. Asimismo, colocaré una capa de papel absorbente para que cualquier exceso de humedad no perjudique la cicatrización. Todos los esquejes que son más grandes y son más pesados los coloqué en esta maceta, que de hecho aquí ya parece como si estuvieran plantados. Los esquejes obtenidos, como la planta, se colocarán en el mismo lugar. Quizá a lo mejor los esquejes estarían un poco más al resguardo del sol, pero tienen que seguir recibiendo una muy buena cantidad de iluminación. Ahora hay que esperar para poder plantar estos esquejes. Asimismo también sacaré las plantas de la maceta, colocaré nuevo sustrato más materia orgánica y esto será en unos 5 días. Pero para ti será en un segundo. Ya pasaron más de 5 días y ahora es momento de plantar los esquejes y también trasplantar las plantas que hay en esta maceta. Como voy a agregar sustrato nuevo junto con más materia orgánica, lo que tengo que hacer es, además de sacar las plantas, tengo que retirar el sustrato antiguo y mezclarlo con el nuevo. Así que vamos a ello. Quiero que veáis cómo solamente de esos días de haber hecho el corte, estas plantas comienzan a rebrotar. Es muy importante que al momento de estar manipulando estas plantas, si es que ya brotaron, tengamos demasiado cuidado en no lastimar estos brotes, porque al mínimo roce se van a romper. La nueva maceta también es de plástico y es un pelín más grande tanto en altura como en diámetro. Lo primero que vamos a hacer es desplantar cada una de estas plantas.
Entonces vamos a ir quitando el soporte que tenía. Ahora vamos a masajear ligeramente para ir despegando las raíces de las paredes de la maceta. Para sacar a la planta hay que tomar de la base de los tallos más gruesos y jalar. Y con un palito de madera vamos a ir zafando poco a poco el sustrato de sus raíces. El sustrato que utilicé en este caso es el que uso para la mayoría de mis suculentas. Si no has visto el video donde te explico cómo prepararlo, te lo dejo en la i para que puedas checarlo. Esto es un buen momento para checar también si es que existen nematodos en sus raíces o cualquier otro problema. Aquí voy a hacer un close-up para que veas cómo están sus raíces y ahorita continuamos. Se ven bastante sanas sus raíces y como puedes darte cuenta hay raicillas muy pequeñitas y raíces principales. Voy a terminar de retirar todo el sustrato de entre sus raíces e ir separando cada una de las plantas. Fuera de cámara pues la batería se está acabando y para que esto no dure 1000 años. Ya terminé de retirar todo el sustrato de entre las raíces de estas plantas, ahorita te las voy a mostrar. Pero me adelanté con el sustrato. Lo que voy a hacer es mezclar el sustrato antiguo, que es este, más el sustrato nuevo, que es el que yo utilizo para la mayoría de mis suculentas. Y le voy a agregar un poco más de un sustrato que tiene más cantidad de materia orgánica. Entonces vamos a mezclar todo esto perfectamente. Aquí están los esquejes que obtuve, como puedes darte cuenta, sus raíces están bastante bien. De hecho tiene unas raíces bastante largas. Y si tú llegas a ver que las raíces tienen muchas vellosidades, quiere decir que es una planta sana, ya que tiene muchas zonas de donde puede absorber agua. Y también eso nos indica que el sustrato es el correcto. Entonces ahora es momento de plantarlas. De hecho se alcanza a ver cómo se ramifica para poder tener mayor superficie para absorber nutrientes y agua. Quiero que veas cómo se ven sus raíces. Se ven bastante sanas y bastante profundas. Como te das cuenta, sus raíces aéreas también enraizaron. Aquí en este ejemplo te muestro lo que te decía, de que estas plantas solamente generan raíces en los nudos. Como puedes darte cuenta, en esta zona no tiene ninguna raíz, porque esto es un entrenudo. Solamente salen de esta zona de aquí. A ver si podemos enfocar. Esto es un entrenudo. Aquí está el nudo, están saliendo raíces. El siguiente nudo, el entrenudo y el siguiente nudo. Así mismo la parte de abajo. Y si te das cuenta, en las partes de los entrenudos no tiene ni una sola raíz. Ahora vamos a ir colocando cada una de las plantas. Ahorita vamos a acomodar si necesitan estar un poco más arriba las plantas o no. Aquí podemos presionar ligeramente, pero muy poquito, porque lo que queremos es poder enterrar sin ningún problema los esquejes. Porque tenemos ya los esquejes, están perfectamente cicatrizados, es hora de plantarlos. Ahí puedes ver que está cicatrizado perfectamente. ¿Cómo vamos a plantar los esquejes? Vamos a colocar, por ejemplo, este en esta zona de aquí. Y para no dañar los tejidos, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño hueco con un palito. Y conforme vayamos sacándolo, vamos enterrándolo. Y así de fácil lo hacemos con todos. Es importante que cuando lo estés plantando dejes debajo del sustrato por lo menos 2 nudos, para que así pueda enraizar. Esto de estar intercalando plantas ya con raíces y esquejes tiene 2 funciones principales. La primera y más importante es que las plantas que ya tienen raíces van a estar absorbiendo el exceso de agua que pueda quedar en el sustrato, permitiendo así a los esquejes poder enraizar correctamente. Y la segunda es que van a ir llenando los huecos y por lo tanto es más que nada una función estética. Una vez terminamos de colocar todos los esquejes, lo que sigue es esperar aproximadamente 5 días para dar el primer riego. Este primer riego será en profundidad.
y los que le sigan a este solamente mantendremos la humedad, ya que los esquejes, al no poseer raíces, pueden ser propensos a pudriciones. Como mantuvimos los esquejes y también la planta con la misma exposición solar, la dejaremos exactamente igual. Como viste, es muy fácil darle mantenimiento a este tipo de plantas. Espero que te haya gustado este video y si llegas a tener una de estas plantas, que tengas algunos consejos que te puedan ser de utilidad. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo, le puedes dar clic en el botoncito rojo de aquí abajo y también te invito a seguirme por Instagram, ahí subo fotos y datos interesantes sobre muchas plantas. Y también no te olvides de comentar este video, si es que tú tienes esta planta, cómo es que tú la podas y en qué mes lo haces. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye.